habíamos quedado más o menos por aquí. Entonces, ayer hemos repasado la anatomía del conducto inguinal, hemos visto cómo estaba formado ese conducto, habíamos dicho que tiene dos orificios, cuatro paredes, etcétera. Entonces, ahora vamos a avanzar un poco más en relación ya a lo que es el diagnóstico y el tratamiento de la hernia inguinal. Esto es una imagen donde vamos a poder nosotros ver la diferente inervación que existe a este nivel, ¿no? Ustedes pueden ver el territorio del nervio iliohipogástrico, por ejemplo, la rama genital del nervio genitofemoral que va a ir hacia la región del escroto, la rama femoral del nervio genitofemoral, el nervio ilioinguinal, etcétera. Incluso fíjense que por este conducto inguinal pasan nervios importantes que van a inervar el muslo, ¿no? Tanto la parte sensitiva como también algo de la parte motriz. Entonces, cuando hay una lesión inadvertida durante la cirugía, sobre todo en cirugías abiertas, esto puede provocar dolores en los pacientes y este tipo de dolores pues va a veces ser incapacitante. Esta es la clasificación de Nyhus para las hernias inguinales. Fíjense que en esta clasificación clasifica en cuatro tipos, ¿no? El tipo uno, 2, 3 y el tipo 4. El tipo uno y tipo 2 se refiere a las hernias indirectas. El tipo 3 nos habla de las hernias directas y el tipo 4 de las hernias recidivantes o recurrentes. En el tipo uno, fíjense que es una hernia inguinal indirecta con un anillo inguinal interno normal, por ejemplo, la hernia inguinal pediátrica, las que son congénitas, habíamos dicho. En cambio, en el tipo 2 ya hay una dilatación del anillo, pero no de la pared posterior, sin desplazamiento de los vasos epigástricos. En cambio, en el tipo 3 se refiere, decíamos, a las hernias directas de la pared posterior, donde vamos a ver el tipo A, que es una hernia netamente directa, el tipo B es una hernia indirecta, con un anillo inguinal interno dilatado y además que comprime medialmente o destruye o desplaza la fase transversal al triángulo de Hesselbach, ¿no? Por las hernias inguinoescrotales masivas, por ejemplo, o las hernias en pantalón. Y el tipo C es una hernia femoral. En cambio, el tipo 4 habíamos dicho que son hernias recidivantes o recurrentes. Aquí tenemos hernias directas, indirectas, femorales o mixtas o combinadas. Es otra clasificación de Gilbert para las hernias, donde se clasifican 7 tipos diferentes. El tipo uno es una hernia pequeña, indirecta, el tipo 2 es una hernia mediana e indirecta, el tipo 3 es una hernia grande e indirecta, el tipo 4 es una hernia directa que abarca la totalidad del piso pélvico, del peso inguinal, perdón. El tipo 5 es un diverticular y directa y el tipo 6 es combinada o en pantalón y el tipo 7 es una hernia femoral. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una hernia? ¿De qué se queja el paciente que tiene una hernia? El paciente se queja de dolor abdominal cuando realiza esfuerzos físicos. Habitualmente así empieza la sintomatología. Dolor al esfuerzo físico y a medida que pasa el tiempo se da cuenta el paciente que hay una masa que protruye en la región inguinal cada vez que el paciente hace algún tipo de esfuerzo físico. Y la mayor parte de las veces se reduce o desaparece cuando el paciente entra en reposo. Sin embargo, cada vez que el paciente haga esfuerzo físico va a ir aumentando en tamaño, en volumen esta hernia y eso llama la atención. En algún momento puede salir parte del intestino y no volver hacia la cavidad peritoneal y entonces ahí aparecen complicaciones como las hernias encarceradas o estranguladas, ¿no? Entonces, cuando vemos a un paciente, vamos a pedir que el paciente eh, vaya a toser o hacer esfuerzo físico y fíjense ustedes que con eso, con ese esfuerzo físico, con la maniobra de Valsalva, vamos a ver cómo protruyen elementos hacia la región inguinal. A veces se puede pedir al paciente que levante los dos pies sin doblar las rodillas o simplemente que se incorpore o que infle la barriga y ahí va a aparecer la protrusión de la masa, ¿no? Aquí además nosotros vamos a poder ver si esta hernia es reducible o no es reducible. Bueno, en el diagnóstico de esta hernia, fíjense que además de la anamnesis así descrita, nos interesa también el examen físico y para eso existen maniobras con la exploración digital del conducto inguinal. Esta exploración digital se hace solamente en pacientes varones. ¿Por qué?
Para poder introducir nuestro dedo índice en el conducto inguinal, necesitamos reducir el escroto, ¿no? Si nosotros acercamos nuestro dedo a la piel del paciente, no vamos a poder reducir. Entonces tenemos que ir más abajo a la región escrotal y reducir el escroto en realidad a través de este conducto inguinal. Entonces, ahí vamos a poder nosotros ver si la hernia es directa o indirecta, ¿no? Cuando introducimos nuestro dedo índice, la punta del dedo está en contacto con el orificio inguinal interno o profundo. En cambio, el dorso del dedo, en este caso, fíjense, está en contacto con la pared posterior del conducto inguinal. Si ustedes recuerdan, este es nuestro conducto inguinal. Entonces, se entiende que cuando el paciente haga un esfuerzo físico, cuando el paciente infle el abdomen o cuando vaya a toser o haga la maniobra de Valsalva, si la hernia empuja la punta del dedo, estaríamos hablando de una hernia indirecta. Pero si la hernia empuja el dorso del dedo, estaríamos hablando de una hernia directa, ¿no? Eso es importante. Entonces, introducimos nuestro dedo índice reduciendo el escroto al conducto inguinal, ¿no? Aquí hay una regla. Las hernias derechas se palpan con el índice derecho y las hernias izquierdas con el índice izquierdo. Por supuesto que para hacer esta maniobra tenemos que estar con las manos enguantadas. A veces no es posible hacer un diagnóstico, sobre todo cuando la hernia es pequeña. Existen hernias que son intrafuniculares o intracanaliculares y esto se refiere a que la hernia, el saco de la hernia no sale a través del orificio inguinal externo o superficial, ¿no? Si ustedes ven en esta imagen, si la hernia es indirecta, protruye a través de todo el conducto inguinal y sale finalmente por este orificio inguinal externo. Y es lo que vimos hace un momento cuando vimos en el video que se pedía al paciente que vaya a hacer la maniobra de Valsalva o que vaya a toser y veíamos cómo aumentaba de volumen. Eso porque salía de este orificio inguinal superficial. Lo mismo la directa. La directa en su camino choca con el peritoneo, o perdón, con la pared anterior del conducto inguinal y después esta lo que hace es reducirse o salir, perdón, por el orificio superficial. Entonces, eh, nosotros vamos a ver la salida de esto solamente en etnias que protruyen. Si son muy pequeñas, estas etnias no vamos a poder evidenciar ello y para eso utilizamos otros estudios de imagen y dentro de estos estudios está la ecografía, por ejemplo, ¿no? En la ecografía nos va a mostrar una punta de etnia. Estamos viendo una ecografía de la región inguinal y cuando se pide al paciente que haga la maniobra de Valsalva, fíjense cómo protruye el contenido hacia la cavidad, hacia el conducto inguinal, ¿no? Entonces, en este otro caso, fíjense cómo sale parte del contenido hacia el conducto inguinal. Y cuando el paciente deja de hacer la maniobra, se reduce espontáneamente, ¿no? Hay otras variantes intrainguinales cuando sale hacia el conducto inguinal. Lo mismo que estamos viendo en reposo, hay una dilatación del anillo, vemos que el asa del intestino sale hacia el conducto inguinal y retorna posteriormente, ¿no? Y en las hernias inguinoescrotales el contenido llega hasta la región escrotal, ¿no? Estamos viendo una hernia en reposo y cuando el paciente hace la maniobra de Valsalva, protruye las asas de intestino, puede ser también el epiplón mayor, y esta llega habitualmente hasta el escroto, ¿no? Aquí estamos viendo el saco de la hernia. Y el contenido en este caso son asas de intestino. Y si se sigue avanzando, este es el testículo, ¿no? Va hasta la región escrotal. Entonces, la ecografía nos puede ayudar en el diagnóstico de las hernias, ¿no? También podemos pedir exámenes como la tomografía, en este caso es una tomografía siempre de abdomen, donde estamos viendo, fíjense, la sínfisis del pubis, la articulación coxofemoral, el hueso sacro en la región posterior, y además vemos ahora una protrusión de un saco herniario, ¿no? Y siempre cuando ven una tomografía deben comparar con la del lado opuesto. En este caso, estamos viendo la protrusión del saco y habitualmente este tipo de estudios se hace cuando el paciente esté en maniobra de Valsalva, ¿no? Cuando haga la maniobra de Valsalva se toma precisamente estos estudios. Lo mismo en esta imagen, fíjense, estamos viendo el contenido del saco herniario, aquí ya vemos que además contiene asas de intestino delgado y epiplón mayor, que es una hernia
más grande en relación al anillo o diámetro de esta hernia. Sin embargo, aunque pareciera muy fácil el diagnóstico de una hernia, fíjense que existen muchas otras alteraciones en la región inguinal que pueden confundirse con una hernia. Por lo tanto, son diagnósticos diferenciales. Dentro de ellas está el cáncer o las neoplasias, ya sean linfomas o los sarcomas retroperitoneales, las metástasis, ¿no?, de otros tumores o los tumores testiculares también. Entonces, todos ellos van a ser diagnósticos diferenciales. Hay lesiones testiculares primarias que pueden confundirse con una hernia, ¿no? Dentro de ellas está el varicocele, por ejemplo, la epididimitis, la torsión testicular, el hidrocele, el testículo ectópico, la criptorquidia, etcétera, ¿no? Incluso otras alteraciones aneurismáticas o pseudoaneurismas de la arteria femoral que van a protruir o van a aumentar de volumen en la región inguinal y que pueden ser también diagnósticos diferenciales. Hasta la presencia de linfonodos o ganglios linfáticos, muchos de estos son de causa infecciosa vecina, inflamatoria, puede también ser diagnóstico diferencial, los quistes sebáceos, hidradenitis, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos factores. Bueno, y el tratamiento de una hernia es, por supuesto, quirúrgico, ¿no? No hay un tratamiento médico. Y el tratamiento, decíamos, es quirúrgico y en algunos pacientes, cuando no se van a operar porque tienen un alto riesgo quirúrgico, se puede utilizar esto que están viendo que son los bragueros, ¿no? Esto es un braguero, fíjense ustedes, es como un arnés que se coloca en la región inguinal, tiene zonas endurecidas o reforzadas habitualmente de cuero, que lo que van a hacer es empujar el contenido hacia la cavidad abdominal todo el tiempo, ¿no? Es como si estuviera el paciente poniendo su mano en esta región y apretando contra su abdomen todo el tiempo. Con esto se evita que salga una hernia, se evita que aumente el diámetro de la hernia. Acuérdense que cada esfuerzo físico que haga el paciente, el anillo de la hernia va a crecer en milímetros, centímetros y puede llegar a tamaños realmente grandes, ¿no? Y al no salir el contenido de la cavidad abdominal, pues hay menos riesgo también de que haya complicaciones, como la encarceración o la estrangulación, decíamos. Estos bragueros pueden ser de un lado o de ambos lados, como en este caso, ¿no? En algunas hernias bilaterales se puede utilizar este tipo de arneses o bragueros. Eso decíamos en pacientes en los que no vamos a poder operar en una primera instancia o en pacientes en el que el tiempo de espera quirúrgico sea muy prolongado, ¿no? Existen lugares donde el paciente acude a consulta y le programan su cirugía dentro de 6 u 8 meses. Ese tiempo puede haber complicaciones. Entonces, por eso se pide que mientras espera su cirugía utilice un braguero, ¿no? Ahora, estos bragueros no pueden utilizarse en hernias encarceradas o estranguladas, porque se entiende que para que sean efectivos tiene que reducirse la hernia a la cavidad abdominal, ¿no? Y solo en esos casos se puede utilizar. Y dentro de las técnicas ya quirúrgicas tenemos técnicas de herniorrafia y hernioplastia, ¿no? Las técnicas de herniorrafia y hernioplastia. En ambas técnicas, fíjense que el objetivo del tratamiento es cerrar el defecto herniario y evitar las recidivas. Ustedes recuerdan que para que haya una hernia hay un anillo, ese es el defecto herniario. Lo que se debe hacer es cerrar ese defecto para evitar que protruyan las hernias y evitar también así las recidivas. Cuando el cierre de este defecto herniario se realiza utilizando los propios tejidos del paciente, se llama herniorrafia. Y cuando vamos a utilizar tejido que no es del paciente, tejido ajeno, se llama hernioplastía, ¿no? Aquí utilizamos las mallas habitualmente. Si nosotros comparamos las técnicas de herniorrafia versus la de hernioplastia, por supuesto que las mejores son las técnicas de hernioplastia. A estas se llaman también técnicas sin tensión. En cambio, las técnicas de herniorrafia, al aproximar los bordes del anillo herniario para hacer la rafia, aumentamos la tensión en los tejidos, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una hernia, imagínense, de este tamaño y quisiéramos hacer herniorrafia, tendríamos que aproximar este borde con este otro para cerrar este defecto herniario. Pero al hacer eso estamos aumentando la tensión en el tejido vecino y esto predispone a que con el menor esfuerzo del paciente vuelva a abrirse y finalmente salga nuevamente una hernia y eso se llama recidiva.
En cambio, en las técnicas de hernioplastia, en vez de aproximar los bordes de esta hernia, lo que hacemos es colocar una malla encima, una prótesis, y con eso cerramos este defecto herniario. Entonces, hay mucho menor riesgo de recidiva cuando vamos a hacer las técnicas de hernioplastia. Sin embargo, las técnicas de herniorrafia son buenas cuando no podamos colocar una malla, porque no tenga el paciente, porque no tengamos en la institución o porque la hernia esté contaminada con un proceso infeccioso. Siempre que hay una infección, no se debe colocar una malla, porque la malla perpetúa la infección y puede más bien empeorar el cuadro del paciente. Entonces, cuando vamos a hacer una técnicas de etniorrafia o enoplastía, necesitamos abrir la región inguinal y esa apertura se hace con una incisión, se llama por vía anterior, una incisión oblicua paralela al ligamento inguinal, ¿no? Generalmente de 6 a 7 centímetros de tamaño, se abre la piel del tejido celular subcutáneo hasta llegar al plano aponeurótico, ¿no? Y vamos a encontrar ahí la primera pared del conducto inguinal, que es la pared anterior, y esta estaría formada por el oblicuo externo. Si nosotros cortamos longitudinalmente ese oblicuo externo, vamos a tener esta imagen. Esta es una imagen ya abierta de la región inguinal. Estamos viendo el conducto deferente y dentro del conducto deferente, el cordón espermático, estaría más bien dentro de este conducto, ¿no? Y este sería todo el conducto inguinal propiamente dicho. Aquí estaría el orificio inguinal interno o profundo y toda esta sería la pared posterior del conducto inguinal. Lo mismo en este caso, fíjense, estamos viendo el orificio inguinal interno profundo, estamos viendo parte de lo que sería el cordón espermático, el saco de la hernia, en este caso es una hernia directa, porque está saliendo, fíjense, por la pared posterior del conducto inguinal, ¿no? Este es el piso del conducto inguinal, este es el techo, pared superior de este conducto inguinal. Entonces, para poder nosotros ver estos elementos, pues es importante abrir la pared anterior del conducto inguinal. En algunas situaciones lo que se hace es cortar la fascia transversalis. Acuérdense, esta es la pared posterior del conducto inguinal, aquí está el orificio inguinal interno profundo, y habíamos dicho que esta pared posterior está formado solo por la fascia transversalis. Entonces, si nosotros abrimos esa fascia transversalis, vamos a estar en este tejido graso preperitoneal y más profundamente el peritoneo parietal, ¿no? En algunas técnicas, la técnica de Schuldeis, por ejemplo, era una técnica de herniorrafia. Fíjense que en este se suturan por planos y se plican. Plican significa que se superpone un plano aponerótico sobre el otro, ¿no? Un tejido sobre el otro. Y así se reforzaba esta región. Después tenemos las técnicas laparoscópicas y dentro de las técnicas laparoscópicas hay dos tipos, la técnica TAP y la técnica TEP. TAP, T-A-P-P significa transabdominal preperitoneal, ¿no? Significa que con los trócares ingresamos a la cavidad peritoneal y desde la cavidad vamos a ingresar al espacio preperitoneal porque ahí es donde se va a colocar la malla. En cambio, TEP, totalmente extraperitoneal, esta técnica se abre la piel, el tejido celular subcutáneo, se abre la aponeurosis anterior, la fascia transversalis y ya llegamos al espacio preperitoneal, ¿no? En esta técnica TEP no ingresamos con los trocales hasta la cavidad peritoneal misma. Y bueno, antes de ver el video, vamos a muy brevemente repasar cómo se hace la técnica de Liechtenstein. Habíamos dicho que nosotros tenemos por una parte la espínula cantero superior y tenemos el pubis, ¿no? Los reparos anatómicos importantes. Aquí estaría nuestro ligamento inguinal. Entonces, para hacer esta cirugía abierta, la técnica de Liechtenstein, lo que hacemos es abrir la región inguinal. Hacemos una incisión por encima del ligamento inguinal, unos 2 o 3 centímetros, de 6 a 8 centímetros. Abrimos la piel, el tejido celular subcutáneo y después que hemos abierto estas estructuras, vamos a llegar finalmente al plano aponeurótico, que vamos a tener una imagen más o menos así. Entonces, vamos a tener una imagen así. Acuérdense que este músculo o esta aponeurosis se entrelaza con las del lado opuesto formando la vaina anterior de los rectos. Entonces aquí estamos viendo el conducto inguinal y probablemente si es una hernia grande,
el saco de la hernia estaría saliendo por este orificio inguinal interno profundo, ¿no? Ahorita no estamos viendo el conducto inguinal como tal, sino simplemente estamos viendo por la parte externa o por fuera. Entonces, para eso, lo que hacemos es, o para abrir esto, cortamos la aponeurosis del músculo oblicuo externo, así, con una incisión, se llama incisión de Ferguson, una incisión en este sentido, y al haber hecho eso, vamos a poder nosotros ahora sí ver, ver las alteraciones que hay en este conducto propiamente dicho, ¿no? Después que hemos abierto, generalmente lo abrimos esto como si fuera un libro. Entonces, vamos a tener una imagen más o menos así, y del otro lado tendremos una imagen también así. Y ahora sí estamos viendo el conducto inguinal, ¿no? Por dentro. Estamos viendo el saco de la hernia, aquí estaría el orificio inguinal interno o profundo, aquí estaría la pared posterior y esto sería el saco de la hernia. Las hernias que salen por el orificio inguinal interno o profundo, el saco de la hernia está por dentro de los elementos del cordón espermático, está por dentro, de manera que si nosotros quisiéramos separar el saco de los elementos del cordón, tendríamos primero que cortar el músculo cremaster, que es el envoltorio más superficial de este cordón. Y después recién liberar el saco de la hernia para reintroducir a la cavidad y finalmente que nos quede el saco solo, ¿no? El cordón espermático, perdón. Después, en la técnica de Liechtenstein, lo que hacemos es colocar una malla en todo este trayecto, fíjense, entre la sínfisis del pubis y el orificio inguinal interno profundo. Y habitualmente esa malla, en la técnica de Liechtenstein, la suturamos al piso del conducto inguinal, con un surjet continuo al ligamento inguinal, que es esto que están viendo, a eso suturamos y además hacemos sutura con 2 o 3 puntos al tendón conjunto. Acuérdense que debajo de esto está el tendón conjunto. Y el cordón espermático en un paciente que se opera con la técnica de Liechtenstein debe ir por encima de la malla, ¿no? No debe estar por debajo. Ya, entonces, después de esa breve explicación, ahora sí, vamos a ver esta técnica. Entonces, se ha abierto la piel, el tejido celular subcutáneo. Esta es la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Fíjense, es de un color blanco nacarado. Aquí está el orificio inguinal superficial o externo. Y ahora lo que se está haciendo es separar un poco este es lo que se ha abierto de la pared anterior del conducto inguinal. Habíamos dicho que se abre como un libro más o menos, ¿verdad? Lo mismo, aquí estaría el ligamento inguinal, se está separando. Todo esto es el saco de la hernia y los elementos del cordón, ¿no? Si ustedes recuerdan, las hernias así voluminosas son generalmente hernias indirectas, donde para encontrar el saco tenemos que abrir el músculo cremaster. Esta es la pared posterior del conducto inguinal. Entonces se está cortando el músculo cremaster, que es la envoltura más superficial del cordón espermático. Hay que separar el tejido graso. Acuérdense que hay una grasa preherniaria o lipoma preherniario. Y cuando se va a cortar músculo, como en este caso, es mejor ligarlo, ¿no? Porque el músculo sangra habitualmente. Entonces, es mejor ligarlo. Entonces, hay que separar la hernia, el saco de la hernia y el lipoma preherniario de los elementos del cordón espermático. ¿No? Si se va a cortar músculo, acuérdense, hay que ligarlo para evitar sangrados.
Hay que evitar desvascularizar mucho el cordón espermático porque esto puede producir una isquemia y necrosis, ¿no? Si hay algún vaso importante que perjudique la disección, igual se debe ligar. Entonces aquí se está buscando ya el saco de la hernia, se está separando el saco de la hernia de los elementos del cordón espermático. Entonces es importante separar los elementos del saco herniano, ¿no? Esto que están viendo que es casi semitransparente es el saco de la hernia. Obviamente aquí está reducido el contenido, por eso no vemos asas de intestino, nada. Entonces hay adherencias hacia los elementos del cordón mismo y eso hay que tener mucho cuidado. El lipoma preherniano habitualmente se liga porque también es vascularizado y esto puede sangrar. Y fíjense, saco de la hernia cómo se reduce hacia la cavidad, ¿no? Entonces esta es la pared posterior del conducto inguinal. Este es el orificio inguinal interno o profundo. Entonces la malla que se utiliza es una malla del tamaño 7 por 15 centímetros, una malla longitudinal. La mayor parte de las veces hay que afinar los bordes o redondear los bordes para evitar que estos extremos agudos produzcan dolor en el paciente. Y entonces generalmente se empieza poniendo un punto en la fascia prepúbica. Hay que tener cuidado de no llegar con la aguja al periósteo del hueso porque ahí sí va a presentar dolor el paciente. Y después se continúa con un surjet continuo al ligamento inguinal o piso del conducto inguinal, si ustedes recuerdan. Entonces, esto que están viendo en color blanco nacarado, como un cordón, fíjense cómo se refleja hacia adentro, ese es el piso del conducto inguinal. Eso es el ligamento inguinal. Entonces, se hace un surjet continuo de la malla al ligamento inguinal. Esto se hace hasta la altura del orificio inguinal interno o profundo. No es necesario hacer más arriba. Entonces se está suturando al ligamento inguinal. Vean ustedes, aquí está el orificio inguinal interno profundo, porque aquí está empezando a salir el cordón espermático. Ese es el orificio. Entonces se corta la malla, la parte distal, y se hace pasar rodeando a ese orificio inguinal interno. Ahora se está poniendo puntos al tendón conjunto. Estos son puntos separados, generalmente 2 o 3 puntos se pone. Aquí no hay necesidad de hacer surget continuo. Y fíjense, se cruza, decíamos, parte de esto que se ha abierto en la malla
para fijar finalmente en el ligamento inguinal, ¿no? Y el excedente que queda se extiende simplemente en esa separación que habitualmente llega hasta la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, vean ustedes que el cordón espermático debe estar por encima de la malla, no debajo, ¿no? Ese es el cordón espermático. Esta es la pared posterior y este es el orificio inguinal interno profundo. Entonces, el cordón, orificio inguinal interno, pared posterior, el cordón está por encima de la malla, ¿no? Repito, este es el orificio inguinal interno profundo. Y lo que queda ahora es cerrar la aponeursis del músculo oblicuo externo. Eso también se hace con un sujet continuo. Y el hilo que se utiliza puede ser el Bicril, que es un hilo absorbible, o el Prolene, ¿no? En un calibre cero habitualmente. Después se ponen unos puntos generalmente separados al tejido celular subcutáneo. Fíjense que en este tipo de neoplastías, en la región inguinal no se deja un drenaje, ¿no? Drenaje aspirativo, ni mucho menos, que cuando vean ustedes otras hernias, como las hernias umbilicales, por ejemplo, y se deja una malla, muchas veces se dejan drenajes, ¿no? Pero en este caso no es necesario. Y finalmente la piel se puede suturar con sutura mecánica, con grapas, etcétera, ¿no? Y generalmente eso es lo que le queda al paciente con una técnica de hernioplastia. Vamos a ver ahora la técnica de hernioplastia inguinal laparoscópica. Estamos viendo parte de la introducción de los trócares en esta, perdón, en esta técnica laparoscópica. Se pone tres trócares, uno a nivel umbilical y dos a nivel lateral, ¿no? Al ombligo. Y esta es la imagen que vamos a ver. Vamos a ver los vasos epigástricos inferiores. Este sería el orificio inguinal interno o profundo. Esta sería la pared posterior del conducto inguinal y aquí estaría la sínfisis del pubis, ¿no? Por debajo de esto se entiende que está la arteria y vena ilíaca externa. Entonces, en este caso es una hernia directa. Fíjense, aquí está el ligamento inguinal en esta base. Entonces, esta es una hernia directa. Si fuera indirecta, saliera por fuera de estos vasos epigástricos inferiores. Pero en este caso es directa. Y para operar por vía laparoscópica, lo que tenemos que hacer es abrir el peritoneo y llegar al espacio preperitoneal, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces se colocan los trócares en la parte lateral, dos trócares de 5 milímetros, de 10 o 12 milímetros en el lado derecho habitualmente. Esto que están palpando es la espina cantero superior. Entonces ahí se abre con el peritoneo parietal o el peritoneo parietal y ya se llega al espacio preperitoneal. Acuérdense que este espacio preperitoneal está limitado por este peritoneo parietal y por la fascia transversales que está aquí arriba. Después lo que hay que hacer es separar ese espacio, crear los flaps. Hay algunos vasos que sangran, a veces no es necesario hacer nada, solitos van a coagular. Entonces el corte del peritoneo parietal se hace por encima del defecto herniario. Y después lo que hay que hacer es reducir esta hernia medial a los vasos epigástricos inferiores. Entonces, esto que están viendo de un color blanco es la fascia transversalis.
y aquí abajo está el peritoneo parietal, ¿no? Hay una técnica que dice de remangar esa fascia transversalis. Entonces, fíjense, se va separando la fascia transversalis del saco de la hernia. Y así, ahora sí se puede ver este que es el ligamento de Cooper. Esta estructura ósea es el ligamento de Cooper, ¿no? Por fuera se ve así la proyección de la hernia. Esto es el peritoneo parietal. Aquí está el orificio inguinal interno o profundo. Este es el orificio inguinal interno. Por aquí vamos a encontrar dos estructuras importantes, uno el conducto deferente y los vasos espermáticos o vasos gonadales. Se puede separar un poco el flap superior para ayudar a colocar la malla. Y esta es la malla que se utiliza, una malla de peso mediano de polipropileno que tiene 1.5 milímetros de poro, ¿no? Esas líneas horizontales nos ayudan a orientarnos en la malla, ¿no? Si vemos esa línea horizontal es para orientarnos y saber que la malla está recta, perfectamente colocada en su sitio. Entonces la malla se fija habitualmente en esta técnica al ligamento de Cooper. Si ustedes recuerdan, habíamos visto esa estructura ósea blanco nacarada que era el ligamento de Cooper. Ahí se fija la malla y se fija habitualmente con táquer o con sutura mecánica o con histoacril, que es un pegamento biológico, ¿no? El cianoacrilato. Hay que extender la malla en todo ese espacio y sobre todo tiene que estar protegiendo el defecto. Acuérdense, aquí está el defecto. Este es un táquer que lo que hace es disparar clips que son absorbibles, en este caso al ligamento de Cooper. Después se puede colocar en todo el trayecto, evitando que se mueva la malla, ¿no? En la parte inferior, en lo posible, no se debe colocar porque hay nervios, acuérdense, importantes y vasos importantes como la arteria y vena ilíaca externa. Pero en la parte alta o parte superior sí se puede utilizar sin ningún problema o con mínimos riesgos si ustedes quieren estos taques que son clips, decíamos, absorbibles. Y bueno, una vez que la malla está en su sitio, que está cerrando el defecto de la hernia, lo siguiente que se hace es cerrar el flap. Acuérdense que esta malla de polipropileno no debe estar en contacto con las asas de intestino, porque si fuera así, las asas se pegarían y crearían fístulas, ¿no? Se perforaría muchas veces el intestino. Esto ocurre habitualmente en varios días, semanas y a veces hasta meses, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es evitar que la malla quede expuesta a el abdomen, a las asas de intestino. Entonces se hace una sutura de este flap con surjet continuo, ¿no? Se pone un clip para evitar hacer el nudo. Se puede hacer también un nudo, no hay problema. En las zonas donde hubiera algún orificio se puede hacer un refuerzo, ya sea de la malla o de clips, así como ustedes están viendo. El peritoneo parietal es muy noble, cicatriza muy rápido, en pocas horas esto va a quedar cicatrizado y cerrado. Y bueno, eso es lo que le queda al paciente. Ok, en honor al tiempo vamos a quedar aquí y entonces nos veríamos mañana para continuar nuestra actividad. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta mañana.